Buenos días, portavoz. Usted ha declarado en Onda Vasca que le gustaría que este Gobierno continuase. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué le gusta que este Gobierno continúe? Muchas gracias. Gracias a ti, pero lo sabes perfectamente, no voy a responder a tus preguntas. Usted enalteció el terrorismo de ETA y fue una de sus periodistas de cabecera. Muchísimas gracias. Tú también lo sabes perfectamente. Gracias, no voy a responder a tus preguntas. Usted prefiere hablar con terroristas, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Qué no nos contesta? Es increíble, ¿no? Bueno, todo el mundo vio y escuchó ayer lo que ocurrió en la sala de prensa del Congreso de los Diputados. Dos sabandijas sin escrúpulos y con carné de periodista, Josué Cárdenas y Javier Negre, trataron de molestar a la portavoz de H. Bildu, Mertxeit Purua, con preguntas impertinentes, acusatorias y difamatorias. Quería preguntar cómo valora esa querella contra el consejero de Educación de la Generalidad que, pues que no ha querido cumplir o no quiere cumplir ese 25% de español en las escuelas. No participamos de burbujas mediáticas de la ultraderecha. ¿Pero a usted le parece extrema derecha a los jueces y Su Majestad el Rey? No participamos de burbujas de la ultraderecha. Pero en solidaridad a mi compañero le quería repreguntar por la misma. Muchas gracias. Les voy a sorprender. No participamos de burbujas mediáticas de la ultraderecha. ¿Usted considera que si los portavoces, ha habido muchos más portavoces en momentos de estos generadores de vídeos, como los podríamos llamar, y como lo llamaría también el señor Rufián, que creo que tiene razón cuando dice que el objetivo en gran medida es generar vídeos? Pero, Gabriel, ¿cómo valora esa querella y el papel de Su Majestad el Rey ahora que los periodistas del Congreso le quieren dar el premio además al mejor orador? Yo creo que ya tienen el vídeo. O sea, no queremos ningún vídeo, participamos de burbujas mediáticas de la ultraderecha. Solo dice, si determinados portavoces no se hubieran prestado a generar estos vídeos, hubieran respondido con las respuestas vagas de no coincido tal, o sí, no, tal, o de eso no quiero hablar ahora, tal, sino marcar en el tema de no participamos en burbujas mediáticas de la ultraderecha o otras respuestas peores, usted dice que probablemente hubiera pasado más desapercibida la presencia de acreditados en el Congreso. Bueno, estoy convencido. Yo creo que Rufián denuncia que algunos vamos allí a llamar la atención sin saber que es él el que llama la atención. Si a esa pregunta que ustedes acaban de ver, que es muy concreta, que yo creo que no tiene ningún sesgo, oye, le pregunto por una sentencia judicial y por el papel del rey, ¿no? En medio de una decisión. Bueno, pues con contestar, mire, los jueces me parecen unos fachas, incluso con lo polémico que hubiese sido esa respuesta, pero los jueces me parecen unos fachas y el rey me parece otro facha. Pues ya está. Rufián sería el titular y todos los medios pues replicarían ese titular y dirían Rufián dice que los jueces y el rey son unos fachas. Pero nunca Josué Cárdenas, ni Javier Negre, ni Vito Quiles, ni quien se pasea por esa sala de prensa, pues sería el centro de la noticia. En cambio, claro, cuando Rufián cogió ese camino. Hoy un escrito a la Secretaría General de la Cámara del Congreso para que la presidenta tome medidas contra las, dicen literalmente, faltas de respeto de algunos periodistas o de algún periodista en las ruedas de prensa. La nota no menciona expresamente a ningún periodista ni a su medio, pero lo cierto es que en las últimas semanas ha habido choques y protestas por algunas actitudes de informadores del medio EDATV. Desde mi punto de vista, el Congreso en los últimos meses ha acreditado a medios de comunicación que no son medios de comunicación tradicionales y que hay gente que no considera medios de comunicación. Muchos de los periodistas que estamos allí consideramos que hay otros compañeros, que yo no les llamaría compañeros porque creo que lo que hacen no es periodismo, es otra cosa, que están provocando este tipo de situaciones. Pero ¿quién dice? ¿Quién puede preguntar y quién no? Es decir, hoy nos encontramos y mañana otro dice no, usted no porque usted es una burbuja de la extrema izquierda. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué eso? Es decir, ¿quién? O sea, ¿con qué derecho se arrogan? Es que el problema no son las preguntas, sino las formas. Sí. Yo creo que si los portavoces de la izquierda fuesen más audaces, Vito Quiles no tendría repercusión, Javier Negre no generaría entusiasmo entre sus fieles, ni tampoco odio entre sus detractores. Yo entiendo que ellos están hablando para su cuadrilla y para su gente, pero creo que no les sirve de nada esa estrategia porque acaban al final otorgando más fama de la que creo que nos hemos merecido. A mí de don Javier García Negre lo que más me llamó la atención no fue el tema de las ruedas de prensa en el Congreso. A mí hubo dos momentos. Uno fue cuando pone la foto suya en cabestrillo diciendo que la han agredido y lo pone en Twitter.
y otra fue cuando iba a votar doña Irene Montero y vi cómo se enfrentaba a ella verbalmente. Ese fue cuando ya me pareció que jugaba en otra liga diferente a la que había jugado cuando estaba en el diario El Mundo. Señora ministra, ¿ha dejado a sus hijos hoy al cuidado de la niñera que presuntamente pagamos todos los españoles? Es una de las cosas que vengáis a intentar amedrentar a la gente que está ejerciendo su derecho al voto. No, le he preguntado, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. Es una vergüenza que la extrema derecha mediática... ¿Quién es la extrema derecha? Los delincuentes que tenéis en la puerta de Galapagar. ¿Ha dejado al cuidado de sus hijos hoy con la niñera que presuntamente hemos pagado todos los españoles o no? Amedrentar a la gente. ¿Ha dejado hoy a sus hijos o al pirracas, al delincuente que tenéis en la puerta de Galapagar? O a su hermano que fue detenido por apalear, por agredir a la policía en Vallecas. Cuente en tu casa. No tenemos miedo y no nos vais a amedrentar, y te lo digo mirándote a los ojos, a los fascistas, a la extrema derecha, mediática y política. No, nos vais a amedrentar, que no nos vais a amedrentar, te lo estoy diciendo mirándote a los ojos. Ha dejado, que la extrema derecha... ¿Ha dejado al cuidado de sus hijos hoy con la niñera que presuntamente hemos pagado todos los españoles o no? Amedrentar a la gente. ¿Ha dejado hoy a sus hijos? Yo pienso que vi esto y me despertó dudas. Quiero decir, cuando vi la imagen de un... ha hecho, es código... Pensaba en mente, digo, no sé por qué, y le pido su opinión, que es más importante que la mía, a mí me despertó dudas cuando vi esto diciendo, creo que estamos situándonos en una labor que me parecía más de activista. Yo pertenecía a estado de alarma en esa época. Estamos hablando, el contexto son las elecciones autonómicas de Madrid que Ayuso había adelantado por el miedo a esa posible moción de censura de Ciudadanos. Entonces, yo pertenecía ahí. La intrahistoria de ese vídeo es muy curioso. Irene Montero vota en Galapagar, ya que allí reside su domicilio, y entonces pues nos distribuimos los reporteros de estado de alarma por cada uno de los colegios electorales donde se votaba. Entonces, pues, yo me acuerdo que fui donde el señor Gabilondo, al del PSOE, otros fueron a Ayuso, otros a Rocío Monasterio, y Negre manda a un chaval que se llama Chema Martínez a Galapagar. El chaval se tira su hora y pico de metro, llega a Galapagar y, bueno, pues al cruzarse con Irene Montero, pues, bueno, pues fruto del nerviosismo que el personaje impone, porque no dejan de ser personajes que, aunque, bueno, pues tengan poco fuste, pues al final cuando eres una persona poco acostumbrada a introducir un micrófono en la boca de un famoso, pues llega ese momento de que te tiembla la mano, que te tiembla la voz, ¿no? Y entonces, bueno, pues Chema Martínez prácticamente no consigue sacarle nada a Irene Montero, o por lo menos lo que pretendía Negre que se le sacase, ¿no? Y entonces Negre, corriendo, al ver el resultado de lo que había conseguido ese chico, después de una bronca bastante airada, pues coge su coche y se va corriendo a Galapagar, a ver si consigue una declaración de Irene Montero. Ahí, bueno, pues se junta el hambre y las ganas de comer, Negre e Irene Montero, que yo creo que se necesitan mutuamente, o sea, no podía vivir el uno sin el otro, o sea, Irene Montero le pone como ejemplo de mal periodismo y el señor Negre le pone como ejemplo de mala política, ¿no? Constantemente. Entonces, bueno, yo creo que existe Negre porque existe Irene Montero y existe Irene Montero porque existe Negre, ¿no? Entonces, bueno, pues se retroalimentan. ¿Que esa no es la escena más cómoda para un espectador? No. Para un hooligan, sí. Para esas personas a las que usted hacía referencia antes, que usted decía, pues hombre, que gente que te pide que le representes y que seas su portavoz, pues claro, evidentemente. Además, ese vídeo fue la cabecera de todos los programas de estado de alarma durante mucho tiempo, porque digamos que era un poco la seña de identidad del canal. Mira, el director, el jefe de todo esto, el que empezó en un sofá de su casa, pues se ha ido hasta Galapagar y le ha sacado estas declaraciones a Irene Montero. Pero bueno, era lo que se buscaba, es de lo que vive. Es un estilo que, bueno, que puede practicar el intermedio, quizá el intermedio con más humor. Creo que a la derecha, lo pongo en el libro, le falta mucho humor. Yo creo que Irene Montero, en lugar de ir con esa agresividad, y digo agresividad entre comillas, porque tampoco es que la pegue o le haga nada, ¿no? Pero sí que es una vehemencia dialéctica. Sí, la está increpando, no es que no haya agresividad. Pues yo creo que si ese espíritu se transforma en un espíritu más humorístico, yo creo que sacas más, ¿no? Y con más, a lo mejor con más ironía, yo creo que sacas más de... Usted ha dicho una cosa interesante, porque es verdad, no imagino
a un tertuliano, yo que sé, a un don Antonio Maestre o a uno de Spanish Revolution increpando a doña Isabel Díaz Ayuso? Bueno, yo creo que yo, por ejemplo, fíjese, me arrepiento de muy pocas cosas en mi labor periodística, pero una de las cosas que sí podría decir que no hice bien fue una vez en la Asamblea de Madrid que en los pasillos, pues le hice una pregunta a Mónica García que no tenía nada que ver, creo que lo pongo en el libro, que fue sobre si ella se había comido un filete, que a mí me parece una demagogia tremenda. Doña Mónica, perdone, le quería preguntar por el entrecot de ayer, ¿qué tal le supo? Y cómo, bueno, puede decir a la gente que no quiere tomar más carne. La cantidad de noticias que hay interesantes en el mundo. Pero bueno, a los españoles les interesa por qué desaconseja comer carne. La comprensión lectora también es Y después, ¿por qué usted come entrecot? Súper interesante la comprensión lectora. Gracias. Esta semana ha habido muchas cosas que han sido absolutamente impactantes, ¿no? Ha habido los familiares y los amigos de Samuel que le han dado el reconocimiento al senegalés que intentó evitar la paliza mortal que tuvo. Ha habido unos desahucios en los que hemos visto cómo los antidisturbios echaban a una niña, ¿no?, que iba con un mosito bajo el brazo. Hemos visto también una chica que se ha suicidado y que ha dejado, ¿no?, un mensaje póstumo diciendo que el sistema no la ha acompañado. Y hemos visto también una diputada que se ha comido un filete con patatas. O sea, parece que la izquierda no se puede tomar un filete, no se puede ir de vacaciones y la derecha no puede pecar, ¿no? O sea, me parece igual de irrisoria ese trato. O sea, que usted es de derecha si es católico, entonces usted no puede un día meter la pata, y usted es de izquierda si entonces usted no se puede ir de vacaciones o usted no puede usar unas zapatillas de marca. Me parece que entrar a ese juego es el barro y es inútil. Entonces yo ahí me equivoqué. Una pregunta sobre algo personal, ¿de a qué colegio lleva usted a sus hijos? Sí me parece que puede tener una carga de provocación. Una pregunta sobre su posición ante una ley no me parecía que lo fuera. Vivir libremente del periodismo libre y que vamos a apostar por nuevos formatos. De esto a hablarme al canal de YouTube que más crece en España.